porque es cuando el hombre y la mujer rompieron su comunión con Dios. Pero al mismo tiempo es la primera promesa, ¿verdad?, del nacimiento y la victoria de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién no ha jugado de pequeño al escondite? ¿Cuántos han jugado al escondite una vez? ¿Verdad? Uno se esconde, ¿verdad? Como todos se esconden y uno va contando y luego va a empezar a buscar uno a uno y luego dice por mí y por todos mis compañeros, ¿verdad? Todo eso. Y otra pregunta, ¿cuál ha sido el lugar más extraño, más raro en el que te has escondido? Alguien podría pensar en eso, ¿verdad? Piensa, el lugar más extraño donde yo me he escondido, ¿verdad? ¿Dónde te has escondido? ¿En el armario? Bueno, yo una vez me escondí en una higuera. No le voy a contar la historia, pero me escondí en una higuera, ¿no? Yo y mi amigo, un amigo mío. Esconderse significa encubrir, ocultar, retirar a alguien o algo a un lugar secreto con el propósito, evidentemente, de que no lo encuentren. Uno no esconde algo a la luz de todo el mundo, lo escondes para que no se encuentre. Y hay varias razones por las que alguien puede esconderse o es escondido. Podría ser porque está jugando, podría ser porque está en peligro, podría ser porque está ocultando algo que ha hecho, también, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos varias personas que se escondieron, o escondieron a alguien para evitar un peligro. Moisés fue escondido por su madre y fue llevado, ¿verdad?, metido en un canasto en el río para que otra persona lo encontrara, escondido para que no lo mataran. Rahab escondió a los espías enviados por Josué. Ahimaas y Jonatán se esconden de Absalón en un pozo. Y aún Dios a veces también nos esconde, ¿verdad?, para librarnos del peligro, de dificultades, como por ejemplo el Salmo 17 nos lo indica, o el Salmo 27, o 32, o 119. Así que podemos estar escondidos por diversión, por un peligro, o porque Dios mismo nos ha escondido para librarnos. El problema es cuando nos escondemos de Dios. O tratamos de esconder, porque no podemos escondernos de Dios, pero tratamos de escondernos de Dios. Ahí está el problema. Y te voy a decir una cosa, da igual donde te escondas, Dios te está viendo. Dios te ve, ¿verdad? Él juega con ventaja. Él nos ve. No podemos jugar al escondite con Dios porque Él siempre va a ganar, ¿verdad? Génesis capítulo 3, solamente voy a leer el versículo 9. Usted conoce el contexto, pero si no lo ha leído, pues evidentemente, si no ha leído, ya es hora que lo lea, ¿eh? Que es el primer libro de la Biblia, ¿no? Si no ha leído este libro. Pero capítulo 9, versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dile al que está a tu lado: ¿dónde estás tú? Díselo. Dice: estoy aquí, es que no me ves, ¿no? Pero no es físicamente, evidentemente. Dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué respondió el hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que lo sabía. Dios no tenía la necesidad de preguntarle a él nada: ¿dónde estás? Dios sabía que estaba ahí, ya lo sabía perfectamente. Pero él está preguntando, como vemos luego, hace una serie de preguntas para que el hombre reflexione en su propia situación, su conducta, él mismo se dé cuenta. El problema es que no tanto estaba escondido él, estaba escondiéndose de sí mismo. Así que esta escena nos muestra varias cosas. Dios nos muestra un Dios que llama al hombre, a la mujer, que lo busca. Y esto es lo que se conoce como la teología de la misión. Y vemos a un Dios que, no al hombre buscando a Dios, sino a un Dios que busca al hombre. Por eso dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero, ¿verdad? En eso consiste el amor de Dios. Antes de que tú y yo buscáramos a Dios, Él estaba buscándonos a nosotros. Si no, no estaríamos aquí, se lo aseguro. Él nos buscó. Pero la pregunta que surge aquí es ¿por qué Dios tiene la necesidad de buscar al hombre, a la mujer? ¿Por qué Dios tiene la necesidad de buscarle? ¿Cuál es la razón por la que alguien debería buscar a otra persona? Quizás se perdió y ha buscado alguna vez alguien que perdiste. Esta mañana una hermana de la iglesia en Rojales me decía que en 2012 en su país, en Venezuela, secuestraron a su hijo. Y pasó una angustia, imagínense. La alegría, porque preguntaba: ¿cuál ha sido el momento más alegre de tu vida que tú recuerdas? Y ella decía: el día en que después del secuestro y pasaron un tiempo
y de repente veía a mi hijo que subía por la loma hacia mi casa, vivo y sano, ¿no? El momento más feliz de mi vida, ¿no? ¿Se imagina? ¡Wow! Quizás el motivo por el que alguien está buscando a otra persona es porque o algo, está buscando algo es porque te lo robaron, fue sustraído, lo has perdido. Podría ser porque la persona que buscamos se ha escondido, por eso estamos buscándola. Así que lo primero que vemos es que Dios está llamando al hombre, y esta no es una escena normal, porque la Biblia dice que Dios caminaba por el huerto. El Señor caminaba por el huerto. Y Adán estaba acostumbrado a oír los pasos de Dios, el sonido de Dios, la voz de Dios en el huerto. Era lo común de la escena, lo normal era Dios caminando por el huerto, no físicamente, en su espíritu, pero el hombre y la mujer podían tener comunión con Dios, disfrutaban de Dios, disfrutaban de estar con Dios. Así que en el momento en que nos sale esta escena donde Dios está diciendo, ¿dónde estás? No era algo normal, algo ha ocurrido en ese momento. Y es que, hermanos, Dios nos creó con propósito. Dios nos creó con comunión. Por encima de todas las cosas, más que usarte, más que bendecirte, lo que Dios desea es tener comunión contigo. Eso es lo que más le agrada. Eso es lo que más le gusta cuando pasamos tiempo con Dios. Pasamos tiempo con Dios. Y pueden ser para nosotros 10 minutos nada más, quizás. Pero esos 10 minutos para el Señor le muestran de que, Señor, tú eres importante para mí. Yo deseo pasar tiempo contigo. Dios nos está llamando y está pronunciando nuestro nombre. El Dios que nos creó. El Dios que nos creó, que nos dio forma, que nos dio vida. El Dios de los cielos y la tierra. Te está buscando. Dios te está buscando. Dile al que está a tu lado, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Son muchas las razones por las que Dios busca o está llamando a Adán. Podría ser que tiene algo importante para decirle. Oye, Adán, que he creado una especie nueva, a ver qué te parece, una especie nueva de animal. ¿No? Podría ser que Dios lo llamara porque sencillamente quería tener comunión con él. Pero la razón que le está llamando es porque Adán, escucha bien esto, Adán no estaba donde solía estar. Adán no estaba donde solía encontrarse con Dios. Entonces llega un momento, yo imagino en mi mente, con mucha imaginación, me imagino que Dios desciende al huerto y va al lugar donde Adán se suele encontrar con Dios y no está ahí. Y tiene que llamar, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? No, tuve miedo, me escondí, estaba desnudo. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Esta llamada de Dios, esta búsqueda viene de la palabra kará, que es una idea. La idea de esta búsqueda, de este llamado, no es el que llama, pero sin importancia, significa acosar a alguien. Es un llamado con urgencia, es un llamado con preocupación. Dios de una manera preocupante, no es que Dios estuviera preocupado, pero está mostrando una urgencia a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Está como acosando. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? ¿Por qué no estás en el lugar donde solíamos encontrarnos tú y yo? Esa es la pregunta. Algo ha ocurrido en ese momento. Para que hagamos una idea, ¿alguna vez has estado fuera de tu casa incomunicado sin que nadie supiera dónde estás? Se te apaga el teléfono, no tienes cobertura y nadie sabe nada de ti y ya pasan horas y llegas a casa y la persona que te estaba esperando, preocupado diciendo, creía que algo te había sucedido, una angustia, una amargura, ¿verdad? Esa es la idea que denota este pasaje. Por supuesto, Dios no está preocupado en el sentido porque Dios sabía, pero lo que denota es este sentimiento de Dios hacia el hombre. Fui a buscarte y no te encontré. ¿Dónde estabas? Yo no sé dónde estás esta tarde. Evidentemente estás aquí en cuerpo, te puedo ver, pero no sé dónde estás en tu relación con Dios. No sé dónde estás en tu relación con tus hermanos. Yo no sé cómo estás en tu relación con tu matrimonio. Yo no sé cómo está tu vida de oración, tu vida de la lectura de la palabra, tu comunión con Él. Yo no sé dónde estás, pero Dios lo sabe. Y por eso en esta tarde está diciéndote, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? No es una voz de regañar, de exhortar, es una voz de anhelo, de preocupación, de deseo de quiero pasar tiempo contigo. ¿Dónde estás? ¿Has pensado incluso que en tu estado, quizás, en tu situación presente, en la que te encuentras, a veces algunos podemos llegar a pensar, no, ya Dios no se interesa por mí porque he hecho tantas cosas que no son correctas, he hecho tantas cosas que cuando veo a Dios, imagino a Dios, me imagino así como medio enfadado conmigo o desilusionado.
ni nos imaginamos el amor de Dios. Yo cuando intento mostrarme, y es algo por lo que oro todos los días de mi vida, todos los días yo oro por esto, y oro porque Señor, dame una revelación de tu bondad, de tu amor, porque es que no llego a alcanzar. Cuando puedo llegar a intentar pensar en cómo Dios me ama, entonces claro que Dios te está buscando. Por supuesto que Dios sigue interesado en ti. Por supuesto que Dios sigue queriendo tener comunión contigo. Escúchame bien, independientemente de lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama. Y no hay nada que puedas hacer. Escucha bien, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Porque Dios te ama. Por supuesto tenemos que responder al amor de Dios. La única manera de experimentar ese amor es respondiendo a ese amor. Podemos resistir el amor de Dios, podemos resistirlo y perdernos esa bendición, pero Dios te ama. Así que Dios te está buscando, te está llamando y desea encontrarte en el mismo lugar donde solía encontrarse contigo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? En tu relación con Dios, en tu relación familiar, algo ha sucedido para que en esta tarde yo esté preguntando de ¿dónde estás? Emocionalmente, ¿dónde te encuentras? En tu lectura de la palabra de Dios, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál debería ser la razón para la que Dios hoy nos esté preguntando esto? En Génesis 3:9 vemos la respuesta del hombre cuando dice, mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a hablar primeramente de Adán, y luego vamos a volver a nosotros. Ante la búsqueda de un Dios amoroso, preocupado, del cual no podemos ocultarnos, Adán le responde a Dios, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos 3 razones por las cuales Adán se esconde. Primero dice, escuchó la voz de Dios. ¿Cómo puede llevar a alguien a esconderse cuando escucha la voz de Dios? El hecho de que escuché tu voz, oí tu voz, me llevó a esconderme. Hay hermanos que dicen, es que nunca escucho la voz de Dios, le estoy diciendo a Dios que me hable, y no me habla. Pero Adán se escondió porque escuchó la voz de Dios. Se escondió segundo porque tenía miedo. Y tercero dice porque estaba desnudo. Antes también estaba desnudo, ¿verdad? Pero ahora se daba cuenta. Adán escucha la voz de Dios y me encanta porque este pasaje lo traduce en otras versiones de esta manera. Cuando dice, oí tu voz en el huerto. La Nueva Versión Internacional dice, escuché que andabas por el jardín. Hermano, ¿se imagina escuchar a Dios andar? ¡Wow! Estás en tu casa, ¿verdad? Tú solo, y de repente empiezas a escuchar pasos, se nos ponen los pelos de punta, salimos corriendo, ¿verdad? Salimos corriendo para la escalera, ¿verdad? Con ropa sin ropa, ¿no? La Biblia Castilla del 2003 lo traduce de esta manera, me encanta. Oí el ruido de tus pasos por el jardín. ¡Wow! ¡Qué experiencia! La Biblia textual de 2010 lo traduce como esto. He oído tu sonido en el huerto. ¿Se imagina escuchar el sonido de Dios caminando? ¡Wow! Algún día lo escucharemos, ¿verdad? Pero qué tremendo. El problema de Adán no era que no escuchaba la voz de Dios. Él oía la voz de Dios. Él sabía discernir, sabía cuando Dios venía y cuando Dios no estaba. Él podía discernir. Y hay un momento en su vida donde algo ocurre y se da cuenta que cuando escucha la voz de Dios, en lugar de acercarse, huye de ello. ¿Qué ha sucedido? Vamos a volver a nosotros una vez más. No sé dónde te encuentras, pero te digo de parte del Señor que Dios te está buscando y te está llamando. Y la razón por la que te está llamando en esta tarde es porque no estás donde deberías estar. No estamos donde deberíamos estar. Nos está llamando por nuestro nombre y Dios se nos está preguntando en este día, ¿dónde estás tú? En ocasiones la frustración, la ansiedad, la desesperación puede venir a nuestra vida cuando no escuchamos su voz. A veces Dios calla. Podemos ver muchos pasajes en Habacuc, Job, Moisés, José. El pueblo de Israel durante 430 años clamó en Egipto y después de 430 años Dios dice, ciertamente he oído y he visto. A veces Dios calla. 400 años de silencio antes de que Jesús viniera. A veces Dios calla.
Y a veces es una frustración no escuchar la voz de Dios. Pero no era la situación de Adán. Oí tu voz, me escondí, escuché que andabas o escuché el ruido de tus pasos. Precisamente porque sabes reconocer la voz de Dios, es que a veces nos lleva a escondernos. Sentimos el toque, la voz de Dios llamándonos. Y uno empieza a temer. ¿Qué querrá Dios de mí? Siento que Dios me está llamando. Y uno que hace, huye, ¿verdad? Se esconde. Abandonamos el altar personal. A veces, no sé si solo a mí me ha ocurrido, o también a ti, donde si yo suelo orar en mi habitación o suelo orar en un lugar, a veces como que paso un día o intento 2 días sin ir a orar porque como que no quiero enfrentarme con Dios. Y qué tontería, si da igual donde me vaya, si estoy con Dios y Dios me está viendo. Pero como que ir a ese lugar es como es mi lugar de encuentro y no quiero que Dios me vea, no quiero tener que pedirle cuenta o darle cuenta y Dios me está esperando. Una ocasión estaba en el seminario hace muchos años y recuerdo que durante todo el día sentía como una carga, una ansiedad, era como una preocupación y yo no sabía qué me estaba pasando desde la mañana que me levanté hasta la noche. Y yo recuerdo durante todo el día me examinaba, ¿seré que he pecado? ¿Seré que hay algo ahí en mi vida que no he confesado? De verdad que sentía esa carga y entonces lo que hacía era, me examinaba continuamente y pedía perdón por pecados que no había cometido. Era algo de una manera, quería librarme de esa ansiedad y no había manera durante todo el día, hora tras hora. Y como a las 11 de la noche, después desde las 7 de la mañana hasta como a las 11 de la noche, desesperado, me fui a la capilla a orar, yo solo, ahí estaba yo solo pedí permiso para bajar. Me puse de rodillas y cuando comencé a hablar, de repente la presencia de Dios vino sobre aquel lugar. Y sentí la voz de Dios que me decía, esto era lo que yo quería, estar contigo. Y estaba tan ocupado en tantas cosas que no estaba teniendo comunión con Dios. A veces Dios nos está llamando, hermanos. De hecho, Dios nos está llamando a tener comunión con Él. Y a veces abandonamos el altar personal o abandonamos la lectura de la Biblia, o como algunas personas me han llegado a decir, pastor, cuando estaba pastor en Cuenca, yo no paso al altar cuando usted hace un llamado porque sé que voy a fallar de nuevo. Digo, ¿y quién no? Prefiero fallar 1000 veces, pero seguir intentándolo. Prefiero venir delante de Dios humillado, Señor, sé que quizá mañana, pasado, no sé, voy a fallar, pero aquí estoy, Señor. Yo quiero entregarme a ti de nuevo, ¿verdad? Y volver a intentarlo una y otra vez. Así que la segunda razón es que tuvo miedo. ¿Cómo es posible que alguien acostumbrado a relacionarse con Dios tenga miedo de su voz? ¿Cómo es posible que alguien que disfrutaba de una relación con Dios ahora se esconde de Él por miedo? ¿Has tenido alguna vez miedo de Dios? El miedo aquí no es un miedo de terror, es un miedo reverente. El que usa la palabra, ¿verdad? Hebrea es la palabra yaré, que es un temor reverente. No está hablando de un miedo espantoso, sino un miedo reverente, mal enfocado. El temor de Dios debería apartarnos del pecado, pero a veces nos hace huir de Dios. Cuando Dios decide bajar en el monte Sinaí, le dice al pueblo de Israel, santifícalos, mañana me voy a presentar delante de él, todo el pueblo va a escuchar mi voz. Y prepara al pueblo, lo santifica y le da una serie de instrucciones. Y al día siguiente Dios baja sobre el monte. Dice, Dios bajó sobre el monte. Aquel monte comenzó a arder, comenzó a tronar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Salió corriendo, muerto de miedo. Moisés intentando pararlo, no huyáis, no tengáis miedo, le decía, sino que su temor esté sobre vosotros para que no pequéis. Pero tenían miedo y le decían, oye tú la voz de Dios y después no lo cuentas, pero no escuchemos nosotros la voz de Dios porque vamos a morir, decían. Ese era el temor de ellos, pero no es lo que Dios quiere. Ocurre por nuestro miedo a fallarle, saber que no hemos hecho las cosas bien, pero es mejor venir delante del Señor humillado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo levanta. Amén. Así que voy a seguir avanzando. La tercera cosa por la cual Adán se esconde es que estaba desnudo. Dios busca a Adán, lo llama por su nombre. Adán reconoce la voz de Dios, sabe que Dios es el que le llama, se esconde, tiene miedo, ha desobedecido su voz. Ahora tiene miedo. Y la tercera razón es porque siente que está desnudo. Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. La palabra desnudez tiene que ver con estar desarropado. Es una desnudez más que física. Se sentía espiritualmente desnudo. Algo había ocasionado eso. Una rotura. Fue el peor momento de la historia. El peor momento de la historia. Adán
desnudo ante Dios, pero no fue su desnudez física, como he dicho, sino su desnudez espiritual. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué hiciste para verte así? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? No, pero ahí empieza el pecado. La mujer que me diste. ¿Y qué hace la mujer? La serpiente. Y la serpiente buscando a otro animal, pero a echarle la culpa, pero no había, ¿verdad? Así somos nosotros. ¿Qué es lo que realmente le está preguntando? En realidad Dios sabía la respuesta a todas sus preguntas. ¿Por qué Dios se le pregunta? ¿Cree que Dios no sabía? Claro. Lo que realmente Dios estaba queriendo es que Adán se diera cuenta. ¿Qué hizo que te vieras desnudo? ¿Qué ha ocurrido para que de pronto comenzaras a verte desprotegido, desnudo, desprovisto, desconectado, sin cobertura de mí? Si mi propósito es estar contigo todos los días, que puedas experimentar el gozo, la alegría, la paz, el fruto del Espíritu. ¿Qué hace que no puedas sentir el fruto, verdad? El gozo, la alegría. ¿Qué hace que se vaya de tu corazón el gozo? ¿Qué hace que de repente ese gozo de la salvación parece como que se disipa? Hasta el salmista decía, devuélveme el gozo de la salvación. Y Dios le está diciendo, ¿qué ha ocurrido? Para que no me sientas, para que no me experimentes, para que no me desees como antes lo hacías. ¿Dónde estás tú? Le está diciendo. Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí podemos poner nuestro nombre. Yo pondría mi nombre, Rafa. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Wow, hay un Dios que nos busca, hermanos. Hay un Dios que nos busca. Mira que tiene cosas para ocuparse. Pero Dios, su primer propósito es buscarnos a nosotros. La culpabilidad, la vergüenza, podríamos mencionar, ¿verdad? La persona que se siente vergüenza no solo se esconde de Dios, se esconde de los demás, se esconde de sí mismo. ¿No te ha pasado a ti? Cuando realmente yo he hecho lo que no debía, ni siquiera me puedo mirar al espejo. ¡Wow, Señor! De verdad. Pero no es el lugar donde debíamos quedarnos. Dios le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estaba? En la cueva. Y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro. Pero es una pregunta retórica, esa pregunta que está haciendo. No es el lugar donde deberías encontrarte. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? No, pero es que han matado a todos tus profetas, Señor. Solamente yo he quedado, ¿no? Y Dios le tiene que decir, mira, hay 7.000 como tú. Así que sal de aquí, ¿verdad? Y camino, ¿verdad? Y ponte en camino, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios tiene que a veces preguntar dónde estamos. Y terminamos con este último punto, que es cuando Dios encuentra al hombre. Aunque nuestra tendencia natural es escondernos de Dios, huir de su voz, de su presencia, ¿habrá un lugar donde podamos escondernos de Dios? ¿Habrá un lugar donde realmente Dios no nos encuentre? Él, dice la Biblia, que con cuerdas de amor nos atrae. Nos atrae, ¿verdad? ¡Wow! Y se acerca. Y llega un momento donde venimos delante de Él. Y cuando menos lo merezco, más el amor de Dios viene sobre mi vida. Y de repente estás en un culto, que te sientes culpable, el diablo condenándote. Dice la Biblia que es el acusador de los hijos de Dios, que nos acusa día y noche. El pecado nos acusa, nuestros pensamientos, nuestra carne. Y estamos ahí delante del Señor sin merecer, como el hijo pródigo: Señor, he pecado contra el cielo, no soy digno, no soy digno. Y estamos aquí, ¿verdad?, dándonos golpes en el pecho, y de repente la gracia de Dios viene sobre tu vida. Un día estaba en un culto en Aranjuez, creo que fue. Tenía un sueño. Literalmente me dormí. Y encima, pues siempre me gustaba ponerme en primera fila, así que ahí me veía, vamos. Predicaba una profesora, Madeleine Moreno, una brasileña, tremenda mujer de Dios, que nos dio clase en el seminario. Y recuerdo que estaba allí y yo estaba luchando. Cuando predicaba esta mujer, de verdad que yo deseaba escuchar, porque tiene una palabra de Dios, unos dones tremendos de Dios. Pero aquel día, no sé, estaba muerto de sueño y me dormía. Y me sentía tan culpable, tan mal. Dice, Señor, no quiero dormirme, pero me dormía. Y mientras me dormía, de repente me despertó que aquella mujer desde el púlpito comenzó a mencionar mi nombre. Mira, me puse rojo como un tomate. Y yo creía que me iba a echar la bronca, sinceramente. Y empezó a darme una palabra de Dios en ese momento que me desarmó. Me sentí tan miserable, pero al mismo tiempo, wow, sentí el amor, la gracia de Dios, como, ¿verdad?, durmiéndome ahí en la presencia de Dios. Pero Dios, ¿verdad?, vino, me encuentro, me estarán de una manera, ya no me dormí más durante el culto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no podemos escondernos de Dios.
El Salmo que hemos leído antes un poquito de él, Salmo 139, no vamos a leerlo, pero puede leer y habla de esto, de dónde me huiré de tu espíritu. Fíjese en las preguntas de Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía las respuestas. Sabía dónde estaba Adán. Sabía lo que había llevado a esa condición, a esa culpabilidad, a esa vergüenza, a ese temor. Dios lo sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta? Para que nos encontremos a nosotros mismos. Para que nos demos cuenta. A veces nosotros, incluso nuestro gigante, se hace más grande de lo que realmente es a veces. A veces vemos la montaña, lo vemos todo oscuro. Nos levantamos por la mañana con la pata izquierda y lo vemos todo horrible. Y cuando realmente nos enfocamos en el Señor, ponemos nuestra mirada en Cristo, damos cuenta de que no era tan grave como pensábamos. No importa lo lejos que huyas de Dios, Dios te va a encontrar. Me encanta cuando Dios reúne a unos ancianos de Israel y Dios va a poner el espíritu de Moisés en ellos. Y hay dos que se quedan ahí rezagados en su tienda. Y el Espíritu del Señor viene sobre aquellos hombres, sobre los que están con Moisés. Y de repente viene, no sé si era Josué o alguno, y viene Moisés, que hay dos allí que están profetizando, ¿no? Y ese texto me lo dio una vez el Señor como hablando, me dice, mira, no importa dónde te escondas. Cuando yo decida encontrarte, te voy a encontrar. Sea en tu cama, en la iglesia, donde vaya, ahí te voy a encontrar. Alguno dirá, yo no voy a la iglesia para que el Señor no me vea. No, da igual que estés en tu casa. Cuando Dios diga, hasta aquí, te va a buscar donde haga falta, ¿verdad? Él te busca y te encuentra. Es el Dios que nos ama. Así que Dios sabe encontrarnos, siempre lo hace. Pero no nos va a hacer preguntas porque Él no sepa la respuesta, sino porque quiere que nosotros mismos nos encontremos a nosotros mismos. Así que no puedes tratar de huir de Dios eternamente. Al fin y al cabo, ¿qué es la vida? 90, 100 años, el que llegue, y algún día nos encontraremos con Dios cara a cara. Cara a cara, wow. Y aquel día mejor será decir, Señor, me rendí a ti antes de tiempo, aquí estoy, ¿verdad? Que no haber huido toda la vida de Dios. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle así. Que Dios nos encuentre, ¿verdad? No huyendo de Dios, sino buscándole cada día, ¿verdad? Fallaremos todos los días, fallaremos, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, cometeremos errores. Habrá momentos donde nos sentiremos culpables, defraudados por nosotros mismos, aún por la gente. Pero hay que cada día levantarse y volver a buscar a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, ¿verdad? La diferencia del justo es que no se queda postrado. El justo se levanta una vez más y corre hacia Dios, ¿verdad? Para ser limpiado, para ser llenado, para ser fortalecido. No hay nada que le asuste a Dios. No hay ningún pecado que a Dios le asuste. Cuando venimos delante del Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Y Dios lo que hace, lo vemos en la parábola del hijo pródigo, Dios nos levanta, nos restituye, ¿verdad? Nos da título de hijo. No para quitárnoslo, sino para restaurarnos de nuevo. Ese es el Dios que nos ama. Pero tenemos que venir a Él cada día. Tenemos que dejar nuestro escondite y decirle, aquí estoy, Señor, tal y como soy. Tal y como soy, tú me amas. Si dice la Biblia que Cristo murió por nosotros siendo pecadores, no justos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, no huyas de Dios. No te escondas de Dios, ¿verdad? No hagas que Dios te busque. Busca al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Es verdad que Dios a veces busca, dice, se buscó un hombre conforme a su corazón, hablando de David. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas 19 que Dios está buscando, mirando toda la tierra, buscando un hombre conforme a su corazón. Sí, a veces Dios busca. Y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero lo que Dios nos está hablando en esta tarde es, busca al Señor. Busca al Señor, búscalo cada día, búscalo por la noche, búscalo al mediodía, no importa, pero busca al Señor. Es el tiempo de buscar a Dios. Y no para que nos dé cosas, es para tener comunión con Dios. Es para conocerle, para que un día, ¿verdad?, cuando estemos delante de Él, el Cordero de Dios diga, te conozco porque has pasado tiempo conmigo, ¿verdad? Y podamos decir, Señor, escuché el sonido de tus pasos. Mientras estaba yo inclinado en mi habitación orando, escuché cómo venías, escuché el suspirar de tu corazón. ¡Wow! No hay nada mejor que la presencia de Dios. Con amor y misericordia Dios buscó a sus criaturas, decía William MacDonald, un autor de libros, un comentarista, dice, con amor y misericordia Dios buscó a sus criaturas que habían caído. Con la pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta comprueba dos cosas, dice William MacDonald, que el hombre estaba perdido y que Dios había venido a buscarlo. Y era la prueba del pecado del hombre, pero también de la gracia de Dios. La gracia de Dios mostrándose en el Edén, en el primer pecado del hombre, ahí estaba la gracia de Dios.
buscando al hombre. Dios no se quedó al margen. Dios no dijo ahí con vuestros pecados. Dios vino a su encuentro. Sí hubo consecuencias, claro que hay consecuencias para nuestro pecado. Eso es quizás lo horrible de nuestro pecado, que Dios nos va a perdonar, Dios va a restaurarnos, pero habrá consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Por eso Dios no quiere que pequemos, no porque quiere aguarnos la fiesta, no porque quiere que seamos felices o que no nos divertamos, porque sabe que el pecado nos daña nuestras relaciones, daña a la iglesia, daña a la persona, daña al prójimo, y Él nos quiere guardar. Cuando pecamos hay consecuencias. Pero aún con todas nuestras consecuencias venimos delante de Dios porque queremos seguir teniendo comunión con Él. Porque como Pedro podemos decirle, Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Verdad? No hay nada, dice el apóstol Pablo, nada me puede separar del amor de Cristo. No hay nada que me va a separar del amor de Cristo. No importa lo que ocurra, ni lo porvenir, ni lo que sucedió, ni lo que vendrá. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Dice, termino con Oseas, que dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo buscaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses, quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomé de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Ese Dios misericordioso, un Dios bueno y cercano. Así que hermanos, en esta tarde quiero dejarte con esta palabra. Dios te está buscando. Yo sé que lo sabías, yo sé que ya lo sabías, pero por alguna razón Dios quería recordártelo. Dios te está buscando. Y si está buscando es porque quizás sea en tu relación con Dios, sea en tu relación con los demás, sea a nivel emocional, en tu relación con la palabra de Dios, con la iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, no sé. Pero por alguna razón Dios está diciendo, te estoy buscando porque no estás en el lugar donde solía encontrarme contigo. Porque no tienes que estar ahí. No sé qué te llevó a estar ahí, pero no es el lugar que tengo para ti. El lugar que Dios tiene para mí es un lugar de deleite. ¿Qué significa Edén? Lugar de deleite. Y el lugar de deleite del Edén no era porque habían bonitos árboles y bonitas flores, sino era porque Dios estaba en medio. Ponte de pie, voy a invitar al grupo de alabanza que me acompañe. Dios te está llamando. Esta tarde, hermano, hermana, te pregunto, ¿puedes oír su voz? ¿Puedes escuchar el sonido de sus pasos acercándose a ti? ¿Oyes sus pasos? En una ocasión estaba orando. Recuerdo que fue una época de mi vida donde estaba literalmente desesperado por la presencia de Dios. Era un anhelo que Dios derramó, una sed sobrenatural que derramó sobre mi vida. Pasaba horas buscándole. Y recuerdo concretamente aquella noche, aquella tarde, me metí en la habitación, cerré las persianas, puse todo oscuro, me quise orar en oscuras para no distraerme. Recuerdo que me puse de rodillas al lado de mi cama y comencé a orar 1 hora. Pasaron 1 hora, pasaron 2 horas. Y después de 2 horas orando, de repente noté que el lugar que estaba ahí en la habitación era una habitación pequeñita, una sola cama. Aquel lugar se electrificó. Literalmente sabía, Dios había venido a ese lugar. Tenía tanto miedo que no me atrevía ni a abrir los ojos. Literalmente recuerdo que esa sensación de que si miraba para atrás veía. Y tenía tanto miedo, quizás me perdí la oportunidad de ver un ángel o ver algo. Nunca he visto en mi vida, pero sentía que Dios estaba en ese lugar. Y por eso puedo entender como que escuché que Dios venía. Escuché como Dios se acercaba. Así que hermano, de verdad, Dios te está llamando. Y te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde has estado de aquí hacia atrás. Hoy Dios te llama. La pregunta es, ¿puedes escuchar cómo Él se acerca a ti? Dios se acerca a ti. La pregunta es, ¿qué voy a responder? Déjate las excusas. Déjate de excusarte. No intentes explicarle nada a Él. No le expliques, nada falta. Simplemente di, aquí estoy. Me rindo delante de ti, Señor. No voy a huir más. Diles simplemente,
haz lo que tengas que hacer, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Porque ¿dónde voy a ir, Señor? ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a cantar un cántico y yo quiero que durante este tiempo de esta alabanza medites, reflexiones, habla con el Señor. Habla tú personalmente con el Señor. Tú sabes dónde estás y qué es lo que Dios te llama, te pide hacer o lo que Dios quiere de ti. Pero yo te pido que en esta tarde hables con el Señor y le digas: aquí estoy, Señor. Me rindo delante de ti. Me comprometo a buscarte. Voy a leer de nuevo la Biblia. Voy a volver a hacer lo que antes hacía, que tanto me edificaba. Aquello que dejé, que me edificaba, me levantaba, me animaba. Voy a volver a retomarlo. Dios está diciendo: vuelve al lugar donde solíamos encontrarnos. Aleluya. Toma estos minutos para reflexionar, tú y el Señor, a solas con Él. Aleluya. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, medita no te en tu corazón. resistas ni quieras seguir. Habla con Él como un rebelde. en este momento. Dios te está escuchando. Él está esperando a la puerta a que le abras Tu corazón, Aleluya. entrar y morar junto a ti toda la vida. Sí, Señor. Entra Jesús, Dile: Jesús, toma Jesús, entra. toma mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Para ti. Soy tuyo, soy tuya. Quiero saber cuánto me amas. Dile: Señor, hazme experimentar una vez más tu gracia, tu amor, tu misericordia. Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para así ti. es. Entre tus Sí, Señor. brazos, Quiero saber cuánto me amas. Sí, Señor. Cuando escuches la voz del Señor. Piensa en ese momento, Llamando, aún en ese lugar donde te sueles encontrar con Él. no te Es tiempo de volver a retomarlo. resistas, seguir. Es tiempo de volver a ese lugar. Como un rebelde. Es tiempo de invertir en la presencia del Señor. Esperando a la puerta. Aleluya. A que le abras tu corazón. Sí, Señor. Para entrar y morar junto a ti Sí, Señor. toda la vida. Así es, Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Nos entregamos a ti, Señor. Quiero saber cuánto me amas. Escucha cómo Dios te ama. y entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es Aleluya. para ti. Así es, Señor. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Sí, Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, Así es. para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Amén, amén. Gloria a Dios. Recuerda ese texto
que de hecho hace poco creo que el pastor nos habló de ello. Dice la Biblia que Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta llamando. Ni lo dudes. Dios te está llamando. ¿Qué tengo que hacer yo? Entra, Señor. Entra y haz lo que te dé la gana. ¿Verdad? Porque soy tuyo. Amén. Gloria a Dios. Así que reflexiona esta palabra y esta semana ya sabes lo que tienes que hacer. Vuelve al lugar donde sueles encontrarte con Dios. Amén. Pues vamos a orar. Amén. ¿Oigo? Sí. Vamos a orar por el padre de Conchi y alguna persona que tenga, ¿verdad?, necesidad de oración. Pues vamos a orar para que, como también leíamos el salmo antes, ¿verdad?, que el Señor